Yo les voy a hacer un videíto de cómo ustedes tenían que hacer la resolución de estos textos para que quede uno a manera general, porque no puedo hacer un video para cada uno para explicarles cómo es. Entonces yo después les voy a marcar las cositas que les faltaron. Ustedes van a seguir este video y cada uno lo va a adaptar de acuerdo a su necesidad, ¿sí? Bueno, el punto 2 decía que en el primer texto, que es el que encontramos, había que aplicarle a todo el texto, por lo tanto yo selecciono todo el texto, el origen del sol, había que aplicarle tamaño 12. Entonces voy acá y le cambio el tamaño. Tenía que estar en normal y color negro. Alineación justificada. Sangría de primera línea con un tab, dice. Entonces me paro adelante y presiono la tecla tab. Entonces ahí me hizo la sangría de primera línea. ¿Dónde va la sangría de primera línea? En cada comienzo del texto, ¿sí? Después de cada párrafo. Después de cada punto y aparte, ¿sí? Bien. También decía que tenía que tener un interlineado de 1,5. Entonces selecciono el texto, me voy al interlineado y elijo 1,15. Luego decía que el título tenía que tener alineación centrada, tamaño 36, negrita y color a gusto. Luego, el otro punto decía insertar letra capital en texto primera letra. Entonces, elijo solo la letra U. Dice la opción, para los que no lo encontraron, dice insertar letra capital. Estaba puesto el icono en las consignas. En texto. Y ahí está. Eso es todo lo que ustedes tenían que hacer en el primer texto, ¿sí? Bien. Luego decía, subraya en el texto las siguientes palabras. Gruta, selecciono con doble clic, voy a la solapa inicio y elijo la herramienta subrayar. Perdió, selecciono, subrayo. Encendió, selecciono, subrayo. Logró, selecciono, subrayo. Así sucesivamente todas las palabras que se solicitaron. Una vez marcadas todas las palabras solicitadas, me voy al texto que yo ya había duplicado y selecciono cada una de las palabras, por ejemplo, gruta, y busco un sinónimo. Por ejemplo, cueva. Y a esa palabra decía que había que aplicarle color de fuente a gusto, me voy acá, y negrita. Por lo tanto, no va a quedar con subrayado, ¿sí? La otra palabra era perdió. Selecciono, presiono botón derecho, busco un sinónimo. El sinónimo más adecuado acá sería se disipó en la noche, ¿sí? Entonces lo selecciono, le pongo color de fuente y negrita. Y así sucesivamente con todas las palabras que subrayamos anteriormente. Lo demás queda tal cual, porque el objetivo es mostrar este texto que va a tener las palabras con sinónimos y el otro texto que va a tener un formato adecuado,
un título más grande, una letra capital, que esté justificado, ¿sí? Entonces ven la gran diferencia de un texto al otro. Ahí está el texto con todas las palabras reemplazadas por sus sinónimos adecuados y con el formato que se solicita, que es negrita y color a gusto. En el segundo texto, aparte de tenerlo sin formato, está sin signos de puntuación, ¿sí? Y se solicita en la consigna que se deje tal cual está. Donde vamos a hacer los cambios es en el segundo texto, también con el mismo objetivo, es decir, que vean uno con los signos de puntuación, los párrafos, las oraciones y otros sin formato. Entonces todas las aplicaciones que se solicitan se van a hacer en el segundo texto. Por lo tanto, me deslizo hacia abajo y trabajo en este segundo. Primero solicita que se agrupen las oraciones en párrafos, ¿sí? Y para eso nos da 3 frases para que nos guiemos en cómo lo vamos a hacer. Entonces vamos a leer el texto. Dice, bueno, en este texto, como dije, faltan las comas y los puntos y todos los formatos que tenemos que aplicar. Entonces vamos a empezar. Los mitos de Tehuelches cuentan que el dios Koch existió siempre. Ahí tenemos una idea, por lo tanto, va un punto. Ponemos mayúsculas con Shift F3. Cuando el mundo era bruma y niebla, iría una pausa, es decir, una coma. Koch era el único ser viviente. Punto. Seguimos con mayúsculas, Shift F3. El gran Dios sufría por esta soledad. Punto. Un día, comienza otro párrafo, Shift F3. Un día, una pausa, coma, su tristeza fue tan grande que Koch comenzó a llorar. Ahí termina una idea. Por lo tanto, va un punto. Seguimos con mayúsculas, Shift F3. Continuó derramando lágrimas hasta que sus ojos se secaron. Ahí terminó otra idea. Shift F3 para colocar mayúscula. Cuando los abrió, coma, se asombró al ver que a su lado había una inmensa extensión de agua. Ahí termina otra idea, por lo tanto va a punto. Koch había creado el mar. Punto. Ahí comienza a hablar de otra cosa, por lo tanto es punto y aparte. Colocamos mayúscula. Una vez que superó su asombro, coma, Koch empezó a suspirar. Punto. Mayúscula. Tan poderoso eran sus suspiros que el aire alborotó sus cabellos y su rostro se enfrió. Ahí terminó otra idea, por lo tanto va a punto, mayúsculas. El Dios había creado el viento. Punto final. A este texto le tenemos que aplicar los siguientes formatos. Nos pide que todo el texto tenga tamaño 12. Por lo tanto, selecciono el texto, tamaño 12, alineación justificada, sangría de primera línea, aplicando el Tab, la tecla Tab, interlineado
plano 15. Bien. El título con alineación centrada, tamaño 36, negrita y color a gusto. Al comienzo del texto, letra capital. Selecciono solo la L, insertar letra capital en texto. Y nada más.